Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el tema de la tercera unidad, que es el concepto de depreciación, el cual ustedes ya estuvieron trabajando previamente, ¿sale? Ya por ahí ustedes ya definieron lo que es el concepto de depreciación, los términos o conceptos básicos que se manejan cuando estamos hablando de este concepto, y más que nada se supone que ya tienen en claro cuál es el fin de la depreciación. Aquí, a manera de resumen, acuérdense que la depreciación es una herramienta que está legislada por lo que es la ley del impuesto sobre la renta, y básicamente su fin original dentro de esa legislación es que sirva de herramienta como una medida para que las empresas puedan deducir ciertos montos en cuanto son sus impuestos sobre la renta que tienen que pagar. En este caso, la depreciación nos sirve para deducir impuestos y no pagar el monto original o el monto real que debería pagar una empresa si no tuviera este mecanismo de deducción. Ahora, esto se implementó con el fin de que pues las empresas pueden ir renovando sus activos fijos o sus equipos industriales. Esa es en sí la esencia de lo que es la parte de la depreciación. Se supone que ustedes ya también investigaron algunos métodos que existen para calcular lo que es la depreciación de los activos fijos. No sé, algunos habrán investigado 2, 3, ahora hasta 5 métodos. Aquí hay que hacer una aclaración que en lo que es la legislación vigente aquí en México, solamente está permitido el método de línea recta para poder depreciar, aunque vamos a trabajar con el método de la suma de los dígitos de los años, pero con fines pues netamente académicos, ¿sale? Aquí no hay que entrar con confusiones. Vamos a evaluar los dos métodos, repito, con fines académicos. Ya en una situación real, si el día de mañana ustedes llegan a enfrentarse a una situación en la cual la empresa les pida determinar los montos por depreciación, pues vamos, no es necesario que ustedes tengan que preguntar qué método van a usar, simplemente es el método de la línea recta. Ok, ahora vamos a ir profundizando un poco más. Se supone que ustedes ya vieron cómo se aplica con el material que les he estado mandando, ya vieron cómo se calcula lo que es el cargo por depreciación anual por el método de línea recta, y espero que por lo menos ya hayan revisado el de la suma de los dígitos de los años. Ahora, en este escenario o en este concepto de depreciación en cuestión de las empresas puede haber tres escenarios. Puede haber escenarios o casos de empresas que no pagan impuestos, puede haber casos de empresas que pagan impuestos, y puede haber efectos de la depreciación cuando existe un financiamiento en el cálculo de los flujos netos de efectivo. Aquí el fin de esta unidad no es solamente saber calcular el monto de depreciación anual, porque pues eso sería muy sencillo, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer, o a lo que nos vamos a orientar, es a analizar cuál es el efecto de la depreciación sobre los flujos netos de efectivo y ver esos resultados o esos flujos netos de efectivo, cómo pudieran llegar a influir sobre la decisión de una alternativa de inversión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a ver el efecto de la depreciación en los flujos netos de efectivo? Pues aquí nos vamos a apoyar de una herramienta financiera o de un estado financiero, que es el estado de resultados. Aquí el primer escenario que estamos viendo es el estado de resultados para aquellas empresas que no pagan impuestos. Este formato que estamos viendo aquí de estado de resultados es un formato muy abreviado, al que a lo mejor algún contador, o a lo mejor si ustedes llevaron por ahí alguna materia de contabilidad, ahora se acordarán que el estado de resultados empezaba con las ventas, menos el costo de venta, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a entrar a ese grado de detalle. Va a ser un formato muy abreviado, en el cual vamos a tener un cierto número de años que vamos a evaluar. Vamos a tener los ingresos menos los costos, menos la depreciación, me va a dar igual a la utilidad, más la depreciación va a ser igual a la utilidad neta.
vean que en este caso no hay ningún cargo por impuesto. ¿Ok? Entonces es un formato muy sencillo, el cual vamos a ir aterrizando con el siguiente ejemplo. Nos dice, un sindicato que produce alimentos para sus agremiados ha invertido 30,000 pesos en equipo de producción. Sus ingresos anuales por la venta del alimento son de 28,000. Sus costos son de 20,000 anuales en la producción del producto. El equipo tiene una vida útil de 5 años sin valor de salvamento al final de ese periodo. El sindicato sabe que debe hacer un cargo de depreciación anual, pero no ha decidido cuál método de depreciación utilizar. Esta entidad no paga impuestos en actividades productivas y ha fijado una trema del 10%. El sindicato pide asesoría sobre cuál método de depreciación usar, línea recta o suma de los dígitos de los años. Entonces, como les comentaba, aquí vamos a evaluar qué método debe utilizar esta empresa. Les repito, desde el punto de vista legal, pues ya sabemos que por default es línea recta. Aquí desde el punto de vista académico vamos a ver cómo influye el hecho de que yo deprecie por línea recta o por suma de los dígitos de los años en los flujos netos de efectivo. Vean que aquí nos dan los datos relacionados con lo que son los equipos, pero también con, en este caso, los ingresos o los beneficios de este equipo que le está generando, en este caso, a esta organización. Bueno, vamos a ir resolviendo esto. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar el cargo anual por depreciación. En este caso lo voy a resolver primero por línea recta. Si recordamos el método de depreciación por línea recta, me dice que es el valor o el costo del activo menos su valor de salvamento sobre los años de vida útil. El costo del activo fue de 30,000. Me dice que no tiene valor de salvamento, por lo tanto es 0 entre 5 años. Por lo tanto, el cargo anual que yo voy a hacer por depreciación es 6,000 pesos. ¿Ok? Nos vamos a nuestro formato de estado de resultados. Acá tenemos los años del 1 al 5, porque es el periodo de vida útil que tiene este equipo. Los ingresos, vamos a ver los ingresos. Nos dice que son ingresos anuales de 28,000. Vea que nos dice que son ingresos anuales por 28,000. No nos dice que aumentan, no nos dice que disminuyan. Por lo tanto, vamos a asumir que son 28,000 pesos para los 5 años. ¿Vale? Ahora, sus costos, ¿cuántos son los costos? Nos dice que los costos son también 20,000 pesos anuales. No nos dice que aumenten, no nos dicen que disminuyan. Aquí, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque, como se los dije, aunque estemos hablando de depreciación, no tenemos que olvidarnos de lo, o no debemos olvidar lo que ya hemos visto sobre el comportamiento de los flujos de efectivo. En este caso, tanto los ingresos como los costos se están manteniendo iguales. Puede haber casos en los cuales los ingresos aumenten o disminuyan, lo mismo con los costos. Y entonces, pues ahí tenemos que recordar los conceptos de anualidad, de gradiente, de cantidades únicas. ¿Sale? Bueno, pero eso ustedes ya lo tienen muy, muy firme ya en su conocimiento. ¿Sale? Entonces, los costos anuales, 20,000. Entonces, vamos a poner aquí 20,000. Y como es lo mismo, pues va a ser lo mismo para los 5 años. ¿Sale? Ahora, a esto le vamos a restar el costo de depreciación. ¿Por qué se tiene que restar el costo de depreciación? Porque acuérdense que el costo de la depreciación me va a servir. En este caso no estoy pagando impuestos, pero sí lo tengo que restar. Cuando veamos el caso de depreciación en el cual sí se pagan impuestos, vamos a ver de manera más clara el efecto. No es lo mismo que yo calcule impuestos sobre 100,000 que sobre 80,000. ¿Sale? Ahora, en este caso, el cargo por depreciación anual es de 6,000. Entonces, es anual, como es línea recta, aquí también abusados, como es línea recta, pues es el mismo cargo para el resto de los años. En otros métodos no es así. El cargo anual va variando. Entonces decimos ingresos menos costos menos depreciación.
que serían 28,000 menos 26,000. Vamos a tener una utilidad de 2,000. ¿Vale? Y aquí le vuelvo a regresar, ¿qué? La depreciación, que serían 6,000. ¿Por qué se la regreso? Porque otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que la depreciación es intangible. Aunque yo tenga aquí registrado en mis estados de resultados que tengo 6,000 pesos por concepto de depreciación, eso no quiere decir que físicamente tenga 6,000 pesos, que los tenga ahí en mi caja o en mi banco. Esos 6,000 pesos no los tengo. Los tengo solamente como un valor registrado en libros, pero que me va a servir para deducir impuestos. Entonces aquí la utilidad neta pues sería 8,000. Ahora, vean que aquí ya hicimos el estado de resultados calculando la depreciación por línea recta. Aquí lo que el programa me está pidiendo es ¿qué me conviene más, evaluar por línea recta o suma de los dígitos de los años? A final de cuentas es evaluar ambos métodos y tomar una decisión. Pero ¿cómo voy a evaluar esos dos métodos? Pues aquí vamos a recurrir a un método que ya hemos trabajado antes, que es el método de valor presente neto. ¿Qué quiere decir? Recordando los pasos que ya hemos hecho en este problema. Calculé cargo anual por depreciación, determinamos utilidad neta o flujos netos de efectivo, y con estos flujos netos de efectivo que yo acabo de generar aquí, voy a calcular ¿qué? Valor presente neto para el cargo de depreciación por línea recta. Ahora, acuérdense que el valor presente neto aquí es igual. En este caso, acuérdense que tenemos que considerar el monto de la inversión menos, el monto de la inversión en sentido negativo, más todos los ingresos que genere el proyecto de inversión. Y si el valor presente neto es mayor o igual que 0, pues aceptaremos la inversión. En este caso, ¿cómo voy a elegir qué método usar? Pues con aquel valor presente neto más grande, es decir, voy a calcular el valor presente neto por la línea recta, lo vamos a comparar con la suma de los dígitos de los años y ver cuál me da un valor presente neto más grande, o por lo menos que sea mayor o igual que 0. Entonces, si recordamos cuánto vale el equipo, vale 30,000. Pues aquí sería menos 30,000. Como ya está en el presente, no tengo que hacer nada. Más los ingresos netos durante los 5 años son 8,000. Más 8,000 por, acuérdense que aquí es traerlos al presente. Sería presente dada una anualidad. ¿Cuánto es la trema de la empresa? 10%. Al 10% durante 5 años. Como aquí no hay valor de salvamento, si hubiera valor de salvamento, sería otro ingreso, el cual también lo tendríamos que traer al presente. Como no hay valor de salvamento, pues sería eso. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea? Pues terminar de calcular esta fórmula. ¿Cuánto me va a dar este valor presente neto? Acuérdense que este factor, pues ya no vamos a ir a nuestras tablas, buscarlo, multiplicar y sumar. ¿Qué se les va a quedar de tarea a ustedes? Hacer este mismo análisis, pero por suma de los dígitos de los años. ¿Qué tendrían que hacer acá? Calcular, en primer lugar, el cargo anual por depreciación por el método de la suma de los dígitos de los años. Una vez que ya tengan ese cargo anual, van a hacer otra tabla de resultados, porque aquí obviamente no va a ser el mismo monto de depreciación. Generar o calcular los flujos netos de efectivo y calcular ahora el valor presente neto para suma de los dígitos de los años. Y en base a eso, comparando ambos valores presentes netos, voy a tomar una decisión sobre qué método me conviene. ¿Vale? Esto está muy sencillo. Acuérdense que es el escenario en el cual las empresas no pagan impuestos. Ok, continuamos. Vamos al siguiente o al segundo escenario. Empresas que pagan impuestos.
que es una situación pues, mucho más realista a lo que nos vamos a enfrentar. Nos dice que cuando se pagan impuestos, el método de depreciación empleado es fundamental para determinar los flujos netos de efectivo, a grado que el método que se utilice puede influir en el hecho de aceptar una propuesta de inversión. ¿Sale? En este caso, como ya se van a pagar impuestos, pues el formato que vamos a ocupar para el estado de resultados va a cambiar y va a tener este formato. Seguimos teniendo ingresos. Ingresos menos depreciación. Aunque aquí yo ya no tenga el renglón de costos, no quiere decir que no pudiera haber. Si en un ejercicio me dice que la empresa tiene costos por esto, costos por aquello, pues lo tenemos que restar. Aquí puede ser ingresos menos costos menos depreciación, ¿sale? Aquí de manera general estoy poniendo ingresos menos depreciación, ¿sale? Al quitarle a los ingresos la depreciación, me queda ¿qué? Utilidad antes de impuestos, ¿sale? Siempre aquí es importante primero a mi monto total de ingresos quitarle la depreciación para poder calcular impuestos. ¿Esto para qué? Para que sea menos monto sobre el cual voy a calcular mis impuestos, ¿sale? Otro punto muy importante es los impuestos siempre se calculan sobre utilidades o sobre ganancias, no sobre pérdidas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tuviera yo de ingresos 20, pero tuve gastos por 18 y de depreciación son 6. Entonces, en lugar de ganar, ya perdería, porque aquí es como si dijera ingresos 20 menos 24 menos 4. Entonces ahí la empresa ya no ganó, sino perdió. Y no puedo calcular impuestos a pérdidas. Entonces ahí abusados, porque luego a veces en los exámenes, aunque su estado de resultado les arroja pérdidas, todavía me calculan impuestos. Y aquí no aplica, ¿sale? Bueno, entonces sería ingresos menos depreciación. Tenemos utilidad antes de impuestos. Sobre esa utilidad calculamos los impuestos. Ya cada problema nos dirá qué tasa de impuestos paga. Calculamos los impuestos, restamos los impuestos y vamos a obtener utilidad después de impuestos. Y le tengo que regresar ¿qué? La depreciación, porque acuérdense que la depreciación solamente la ocupé para disminuir mi monto de ingresos, pero la tengo que volver a sumar para obtener ¿qué? El flujo neto de efectivo. Bueno, vamos a verlo aquí con un pequeño ejemplo. Nos dice, una empresa ha invertido 18,000 pesos en una máquina barrenadora cuya vida útil es de 4 años y su valor de salvamento de 2,000 al final de ese periodo. Se esperan beneficios anuales de 5,000. La trama de la empresa es 4.4% y paga impuestos anuales a una tasa del 50%. Determine qué método de depreciación debe usar esta empresa para que su inversión sea rentable. Volvemos a lo mismo. Vamos a evaluar si el método de línea recta o el método de suma de los dígitos de los años me conviene. Aquí ponemos algunos datos generales. El valor del equipo, 18,000. Valor de salvamento, 2,000. Vida útil, 4 años. Se paga impuestos al 50% y tenemos una trema del 4.4%. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Vamos a evaluar primero por el método de línea recta y como primer paso es calcular el cargo anual por depreciación. Revisamos la fórmula. Valor del activo 18,000 menos su valor de salvamento, ¿sale? Entre los años de vida útil me da un cargo anual por depreciación de 4,000. ¿Ok? Vámonos al estado de resultados. Ingresos. ¿Cuánto vamos a tener por ingresos? Nos dice que 5,000 anuales. Lo mismo, no nos dice que aumentan, no nos dice que disminuyan. Por lo tanto, se asume como ingresos constantes. Entonces sería lo mismo para los 4 años. Depreciación, ya por aquí calculamos el monto de la depreciación, es 4,000. Como es línea recta, va a ser lo mismo para los 4 años.
Utilidad de los impuestos, 5,000 menos 4,000. Pues me quedan 1,000. ¿Sale? Ahora me dice que pague impuestos al 50%. El 50% de 1,000 son 500. Sería lo mismo para los 4 años. ¿Cuánto es mi utilidad después de impuestos? 1,000 menos 500, pues obviamente me sigue quedando 500. ¿Sale? Le tengo que regresar la depreciación, porque acuérdense que este monto de depreciación solamente lo usé para disminuir mi base gravable. La base gravable es la base o el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Vean que aquí solamente calculé impuestos sobre 1,000. Si yo no tuviera este concepto de depreciación, iba a calcular impuestos sobre ¿cuánto? Pues sobre 5,000. Y el 50% de 5,000 son 2,500. Entonces aquí vemos el efecto de la depreciación. Al deducir 4,000 pesos por concepto de depreciación, solamente voy a calcular impuestos sobre 1,000. Y eso que la empresa no pagó por concepto de deducción de impuesto, es lo que la empresa debería, así como que ir ahorrando para renovar sus equipos industriales. Eso es en la teoría. En la práctica, pues, lo ahorramos y a lo mejor lo invertimos o lo gastamos en otra cosa. ¿Sale? Entonces, regresamos el monto de la depreciación. Y mi flujo neto de efectivo va a ser ahora 4,500. ¿Vale? Ahora, ¿qué me faltaría? En este caso ya tengo los flujos netos de efectivo. ¿Vale? ¿Qué tendría yo que hacer? Pues calcular valor presente neto para el método de línea recta. ¿Cuánto costó el equipo? 18,000. Entonces acá sería menos 18,000 más mis ingresos o mis flujos netos anuales, que son 4,500. Sería una anualidad. 4,500 por presente dada una anualidad, coma, al 4.4%. Y en este caso, si tengo que valor de salvamento. Ese es un ingreso que va a estar al final de la vida útil del equipo. Entonces aquí sería más, ¿cuándo dijimos que era? 2,000. Más 2,000. Lo voy a traer al presente. Presente dado un futuro, porque es una cantidad única. Al 4.4%. 4 años. Aquí le voy a corregir. Presente dado una anualidad, 4.4%, 4 años. Y bueno, y aquí de tarea se les va a quedar a ustedes solamente sustituir esta función. Aquí sí van a tener que trabajar con sus fórmulas porque dudo que sus tablas traigan el factor del 4.4%. Calculamos el valor presente neto para el método de línea recta y de ahí tendrán que hacer ustedes el de la suma de los dígitos de los años. ¿Qué tendrán que hacer? Calcular cargo anual de depreciación por dicho método. Calcular de nueva cuenta estado de resultados y calcular al final valor presente neto para suma de los dígitos de los años. ¿Sale? Esto es todo respecto a este tema. Les voy a mandar ahí más tarde a la plataforma una serie de problemas para que ustedes trabajen y les voy a mandar un caso ya desarrollado en el cual, o para que ustedes vean cómo se trabaja la parte de los impuestos cuando las empresas tienen pérdidas. ¿Sale? Bueno, chicos, eso es todo de mi parte y seguimos en contacto.